No me digan que no. Cuando eran niños ustedes también creían que Hanna-Barbera era una señora que hacía caricaturas. Pero nada más lejos de la verdad. Por cierto, esa es Hanna de la Selva, una de las caricaturas de Hanna-Barbera, copia de Tarzán de Filmation, pero esa es otra historia. Hanna-Barbera Productions Inc. fue un estudio de animación estadounidense creado en 1957 por los directores de la Metro-Goldwyn-Mayer, William Hanna y Joseph Barbera, como HB Enterprises. Era una empresa dedicada a la producción de comerciales de televisión. Después de que Metro-Goldwyn-Mayer cerrara su estudio de animación en 1957, Hanna-Barbera Enterprises se convirtió en el trabajo de tiempo completo de Hanna y Barbera. Ambos comenzaron a producir dibujos animados como The Ruff y Reddy Show y The Huckleberry Hound Show. La mayor parte de los que ya empezamos a tener algunas canitas, teníamos algún hijo o ambas cosas, crecimos durante nuestras respectivas niñeces con los dibujos animados de ese estudio de animación. Ahora bien, ¿recuerdas cuáles eran los personajes más importantes y sus mejores series? Posiblemente, a menos de que hagas mucha memoria, les costará un buen trabajo encontrar a los más notables. En este listado encontrarán personajes que inmediatamente reconocerán porque se mantienen vivos, así que otros tal vez lo hayan olvidado. Entonces, vamos a recordar las mejores series de Hanna-Barbera. Los Picapiedra. Los Picapiedra son posiblemente el título más emblemático de Hanna-Barbera. Estamos ante Los Simpson de los años 60 y todo un clásico de la televisión, siendo la primera serie animada de la televisión transmitida en horario estelar. Los Picapiedra originalmente se planteó como un sitcom animado que reflejaba la vida de dos parejas de clase media baja de los años 60, pero trasladada a una distópica e imposible edad de piedra con tecnología moderna que funcionaba a base de dinosaurios. Si bien Los Picapiedra está inspirada en otra sitcom clásica, Los Recién Casados o The Honeymooners, de donde proviene la clásica expresión de Pedro de ¡zas! En la boca. Bang, zoom. El show acabó desarrollando entidad propia a lo largo de los años, al hacer evolucionar y madurar los personajes. Así con el tiempo, los hijos de las dos familias crecieron, acabaron casándose y teniendo sus propios hijos, haciendo abuelos a Pedro, Vilma, Pablo y Betty. Aunque su popularidad ha ido decayendo a lo largo de los años, aún se realizan algunas películas animadas inspiradas en la serie. Por cierto, Steven Spielberg dirigió en los años 90 una película de acción real de Los Picapiedra, muy avanzada de su tiempo, pero bastante fiel a los dibujos. Otro dato interesante es que Los Picapiedras es una de las series de Hanna-Barbera que DC Comics ha revisado y ha hecho un cómic con esta temática. El oso Yogi. Otro clásico de Hanna-Barbera, si bien originalmente apareció como un personaje secundario del show de Huckleberry Hound, el oso Yogi o simplemente Yogi fue uno de los personajes más importantes del estudio. La trama, como recuerdan, giraba en torno a Yogi y su amigo Bubu, que trataban de robarse las canastas de comida de los visitantes del parque Yellowstone o fugarse de su hábitat natural. Esta premisa no le hizo sobrevivir en estos 50 años de manera interrumpida, pero Yogi ha seguido siendo protagonista de distintas películas y series animadas, siendo la más cercana a la película del 2010 en versión de CGI. Los autos locos. No podíamos olvidarnos de Pierno Doyuna ni de su perro Patán. Los autos locos o Wacky Racers se inspiran en la comedia de carrera del siglo y describían imposibles y alocadas carreras entre autos tan estrafalarios como originales. De esta serie, los dos citados villanos contaron con su propio spin-off,
El Escuadrón Diabólico, que estuvo en el aire de 1969 a 1971. Por cierto, Los Autos Locos también fue una serie que DC Comics lanzó en un cómic llamado Wacky Raceland, que era una mezcla de la serie original con una estética tipo Mad Max. Huckleberry Hound. Uno de los grandes olvidados de Hanna-Barbera, Huckleberry, aquel perro azul de los dibujos que muchos no recuerdan, fue uno de los personajes más importantes del estudio durante los años 50. Su show sirvió de plataforma para muchísimos personajes que luego tuvieron su propia serie, como ellos, el oso Yogi. El show de Huckleberry era un show en el cual compartía tiempo con otros personajes como Pixie Dixie y el gato Jinx, el lobo Hooky y Daniel. Los Supersónicos. En un intento de hacer lo mismo que con los Picapiedra, pero en el futuro, los Supersónicos o The Jetsons fue una versión optimista del futuro. Retrataba una familia de clase media en un entorno de ciencia ficción, que tuvo 3 temporadas. La primera entre 1962 y 63 y una segunda y tercera temporadas emitidas entre 1985 y 1987. Jonny Quest. Punto aparte, Jonny Quest fue toda una novedad, resucitando la estética de relatos de aventuras del género pulp como los de Doc Savage o El Hombre Enmascarado, The Phantom, erigiéndose como un clásico que a lo largo de los años tuvo reinterpretaciones. Por cierto, detalle técnico importante, si bien Jonny Quest estaba realizado con técnica de animación limitada propia de los estudios Hanna-Barbera, también se consideró que el trabajo de anatomía es de los mejores de su época, muy superior a las otras obras animadas del momento. Jonny Quest ha tenido algunas otras nuevas emisiones, teniendo una última a principios de los 2000 en donde ya metían el internet y la tecnología de inteligencia artificial. Magilla Gorilla. ¿Cómo olvidarnos de Magilla Gorilla? Magilla fue uno de esos shows independientes de Hanna-Barbera desde su inicio hasta su final. La serie transcurría en un entorno en el cual, en una tienda de mascotas, y cuyo dueño se moría de ganas por venderlo. Uno de estos días voy a cambiar a este gorila por una cotorra, ya que su manutención lo estaba dejando en la ruina. Sin embargo, cada vez que era vendido, Magilla acababa volviendo irremediablemente a la tienda y su propietario tenía que devolver el dinero a los compradores. Otro de los programas más longevos y que mayor huella han dejado en la televisión, Scooby-Doo se originó como una serie que se inspiraba en relatos de terror y de miedo, habitualmente grotescos y terroríficos, bajo la premisa de que todos los misterios que se investigaban tenían una base real. El grupo de investigadores acababan delatando auténticos fraudes amparados en el terror sobrenatural, generalmente para cometer algún ilícito. Otro detalle que no debemos pasar por alto es que Scooby-Doo es también otra serie adaptada en un cómic bajo el título Scooby Apocalypse. De Scooby-Doo se han hecho muchas películas, incluso de unas de ellas en acción real, y no podemos dejar sino recordar aquellas en donde salían con Batman. Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y con Kiss. Sí, efectivamente, hay una película de Scooby-Doo resolviendo misterios con Kiss. Don Gato, de 1961 a 1962. Don Gato era una serie parecida al oso Yogi, pero lejos de desarrollarse en los bosques, ocurría en el pleno Manhattan, siguiendo las peripecias de una banda de gatos callejeros que trataban de sobrevivir mediante engaños. Hola, servicio. Los necesito. Soy el marajá de Pocahú. Cabe destacar que Don Gato fue un relativo fracaso en su momento en Estados Unidos. Sin embargo, se convirtió en una serie de culto en América Latina, en donde encontró un fuerte nicho. De ahí que en 2011 viéramos una nueva película del personaje producida por México y Argentina, en donde los personajes son muy recordados. Es otra serie donde el tropicalismo, el ingenio de los doblajes en español le dieron un tono más gracioso. Señor, usted debe
dónde es? Yo soy de Mérida. Bien, ¿quiere usted ayudarnos en una prueba sobre los hábitos al comer? Solo como papachul. Los Pitufos. Si bien ya sabemos que Pello fue el creador de los Pitufos, se la debemos a Hanna-Barbera. No solo se trata de una de las series más entrañables de su tiempo, sino que también estamos ante uno de los programas con banda sonora más interesantes, fundamentalmente en música clásica, ya que utiliza piezas de Albeniz, Mussorgsky y Prokofiev, entre otros. Los Pitufos han tenido también 2 películas de live action recientemente. Los Snorkels. En 1984, The Snorks, o mejor conocido en América Latina como Los Snorkels, narraban las aventuras de unas criaturas marinas y submarinas que vivían en una avanzada sociedad en el fondo del mar, a reflejo de la nuestra. Cabe destacar que como Los Pitufos, Los Snorkels se basan en un cómic obra de Nick Broca. Tom y Jerry. Aunque no lo crean, estos dibujos fueron el gran éxito de Hanna-Barbera en los años 40, desbancando a Disney y a Warner en las salas de cine en donde originalmente se proyectaban sus cortos, antes de adaptarse a un formato televisivo. Aunque en su momento fueron un referente de humor y con el tiempo se ha ido haciendo más light, Tom y Jerry se han acabado convirtiendo en un recuerdo muy molesto para los justicieros sociales del internet debido a su fuerte racismo simbólico y a la violencia que se desprende de sus guiones. Y sí, para los que tengan dudas, si bien Tom y Jerry nació de los estudios Warner Brothers, fueron producidos por William Hanna y Joseph Barbera cuando trabajaban ahí, y se los llevaron con ellos cuando hicieron su propio estudio. Posiblemente muchos tengan como referente a Itchy y Scratchy de Los Simpson, que no les extrañe, ese gato y ese ratón son uno de los distintos referentes que sirvieron para crear los dibujos animados del show de Krusty el Payaso. Sin olvidar el laboratorio de Dexter. Dejamos al final, ya que sabemos que Cartoon Network sigue emitiendo el laboratorio de Dexter, del cual su creador, Genndy Tartakovsky, fue el creador también de Samurai Jack y del original Star Wars de Clone Wars. Y si ustedes no lo saben, Hanna-Barbera fue el responsable de mantener el show vivo en calidad de producción, siendo este uno de sus últimos aciertos antes de que Hanna-Barbera pasara a manos de otra compañía, a la muerte de estos. Y a partir de ahí, las series producidas por Cartoon Network que todos conocen. Muy bien, hasta aquí con este video. Espero que se acuerden de la mayoría de estas caricaturas. Es un referente para todos nosotros, a nuestra niñez y las tardes viendo televisión. No olviden suscribirse, no olviden darle manita arriba si les gustó el video. Y por qué no, sugiéranme qué otros videos les gustaría que vieran. Nos vemos hasta el próximo video. Ahí se ven.